Les damos la más cordial bienvenida a este denominado Face to Face. Como ya lo hemos venido explicando en otras dinámicas, es una actividad informal, por decirlo así, de preguntas y respuestas entre el auditorio y nuestro distinguido ponente. Para ello, hoy contamos con la presencia del doctor Dieter Nolen. Creo que ya hemos escuchado su currículum, no nos vamos a saltar un poquito, pero nos gustaría iniciar, doctor, con algún planteamiento de 5 minutos acerca de cómo llegó a lo mejor usted a la ciencia política, a lo mejor un poco de su vida universitaria, y posteriormente pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas. Se formulará la pregunta por parte de nuestro auditorio y nuestro ponente la responderá, así sucesivamente hasta que agotemos el tiempo destinado a esta actividad. Pues bueno, vamos a iniciar con un fuerte aplauso para nuestro señor conferencista y pues le cedemos la palabra al doctor. Muchas gracias por el aplauso. Espero que no sea prematuro, porque el aplauso depende de la performance también, ¿no? Y respecto a mi performance, tengo que decir primero que no manejo el idioma como tal vez convendría, pero espero que me pueden no solamente escuchar, es un problema técnico, sino también comprender por el idioma que hablo. Bueno, yo llegué a la ciencia política por el interés que tenía en la materia, porque ya como alumno en la escuela mayor, me interesaba por la política. Y era la política de posguerra, porque yo nací en 1939, es decir, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Y mis propias experiencias, digamos, como observador de la política, eran relacionadas con la reconstrucción de Alemania, con la redemocratización del país, con todos los problemas que esto contenía y conllevaba. Pero mi interés era desde un principio en comparaciones, digamos, en conocer otros países. Y en esto me apoyó mucho mi historia familiar, dado que mis suegros de entonces iban a vivir en Canarias, de modo que yo tenía un motivo para viajar a Canarias, para conocer a España. Pero esta era la España de Franco, un tiempo muy diferente a la España de hoy. Por casualidad, en la Universidad de Heidelberg, que era mi universidad desde el inicio de mis estudios hasta de retirarme como profesor, se llevaba a cabo una investigación sobre elecciones en Europa, y yo, un estudio país por país, y yo escogí el caso de España. Después iba a estudiar otros casos de Portugal, por ejemplo, Andorra, Italia, otros países, y allí pude desarrollar la comparación, conocer los países en su característica histórica particular y al mismo tiempo hacer abstracciones, generalizaciones a nivel de llegar a ciertas conclusiones respecto, por ejemplo, al tema que voy a tratar por la tarde, los sistemas electorales y sus efectos, y la dependencia de sus efectos de contextos históricos concretos. Bueno, escribí mi tesis sobre España, España del siglo XIX, el parlamentarismo español de esa época, y posteriormente iba a ejercer una función en la fundación que usted conoce por ser anfitrión también de
de este congreso, la Konrad Adenauer Stiftung, la Fundación Konrad Adenauer, y iba a vivir como representante de esta fundación 2 años en Chile, en la época de Eduardo Frei Padre, el primer año, y el segundo año mío en Santiago, el año y medio, bajo el presidente Salvador Allende. Eso fue una magnífica experiencia. En esa oportunidad pude también viajar por América Latina en función de un proyecto que enormemente tenía que ver con elecciones y sistemas electorales, y conocer a mucha gente. Ejercía también un pequeño profesorado en la Flaxo Clásica en Santiago, y ahí conocí a mucha gente que bueno, me han acompañado durante muchísimos años en mis posteriores estudios sobre América Latina. ¿Por qué América Latina? Bueno, al iniciarse los estudios sobre España, España me quedó un poco corto y autocrático. En los años 60 hasta principios de los años 70, América Latina era un continente casi democrático en relación a España. Entonces eso fue el motivo de conocer Hispanoamérica, porque no me hubiera gustado estudiar constantemente algo que desde mi postura política era contraria a mis sentimientos, a mi emoción. Entonces preferí ampliar los estudios hasta este continente. Y lentamente eso se desarrolló como en cierto sentido, mi prioridad en investigaciones. En Heidelberg tenía otros temas, me dediqué también mucho al ámbito de los diccionarios. Usted sabe que tengo también aquí un diccionario de ciencia política. Yo en Alemania tengo un poco el título de enciclopedista de la ciencia política por haber publicado un cierto número de diccionarios del tercer mundo, de la política, de la ciencia política. Bueno, y mi orientación era más amplia que la que se conoce en América Latina, que son más bien los sistemas electorales y mis tratados sobre el derecho electoral. En esa época estudié más bien los problemas económicos y sociales, especialmente por haber vivido también en Santiago con la presencia de la CEPAL y de Flaxo. Chile era un lugar fantástico para desarrollarse como especialista en temas que tenían que ver con el desarrollo social, económico, ¿no? Raúl Prebisch, por ejemplo, su presencia allí era para mí un impulso enorme, más allá de los otros, que Cardoso, Falletto, un sinnúmero de expertos en este tema. Entonces yo, de regresar a Alemania, escribí también sobre estos temas y tengo allí un caudal de publicaciones que no tienen que ver con sistemas electorales. Pero acepto bien el título, digamos, de ser experto en sistemas electorales, porque este tema me ha servido mucho en desarrollarme internacionalmente, es claro, y de conocer el mundo, porque a mí me han invitado cuantiosas veces a dictar conferencias sobre sistemas electorales. Así conocía mejor el mundo, y por lo demás tenía la oportunidad de conocer turísticamente estos países y de ser acompañado de mi esposa, que nosotros, bueno, somos turisteros, no sé. No sé si esta palabra existe, pero se entiende. Y en relación a México, me parece que mi primer visita de México era
invitado por alguna institución. Era en el año 87, 88. Y desde entonces he viajado mucho, acompañado bastantes veces por mi esposa a México, y no solamente restringiendo mi visita al DF, sino viajando por las regiones, sea Veracruz, sea bueno, usted sabe, mi alemán me impide, ¿no? Pero conozco el Chepe, entonces de los Moches hasta Chihuahua, ¿así? Fantástico. Entonces, pero también Chiapas y bueno, muchísimas regiones que hemos podido conocer, y conocer la realidad de México a partir de sus regiones, y no solamente a partir del DF. Y eso me parece es una necesidad para un comparatista. Muchas gracias. Con eso me termino en mis palabras iniciales, y ojalá que les encanta preguntarme cosas que estoy curioso, no solamente respecto a las preguntas, sino también respecto a mis respuestas. Muy bien, muchas gracias. Vamos a iniciar. ¿Quién gusta ir con la primera pregunta? Bien, por acá, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Montserrat Pineda, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Yo tengo una pregunta, doctor. En el libro de Tratado de Derecho Electoral, usted escribe acerca de que en las constituciones de los países latinoamericanos y en respecto a su ley electoral, en primera, que existe una ley electoral en los países latinoamericanos, y está muchísimo más detallado, escrito, los derechos fundamentales, derechos políticos y todo lo referente a procesos electorales, la manera en que se llevan a cabo y todos los lineamientos que se deben de cumplir. Mi pregunta es, ¿cuál considera usted que sea la razón por la que los índices democráticos a nivel mundial respecto solo al proceso electoral son más altos en países europeos, en los cuales usted también escribe, que no están tan legislados como lo son los países latinoamericanos? Esa es mi pregunta. Bueno, si entiendo bien la palabra, se fija en la cantidad o la concreción y precisión de las reglas y reglamentos electorales en América Latina comparando con Europa. Si se compara, me parece que en Alemania, por ejemplo, la legislación electoral es mínima, porque se supone un cierto comportamiento por parte de la organización de las elecciones, por parte de los electores, por parte de los partidos políticos, que corresponden a los principios mismos de una ley, de unas elecciones libres y honestas. Mientras que en América Latina hay que ser más preciso, hay que legislar más puntos de vista, hay que legislar más elementos para que se impone una práctica electoral que corresponde a los patrones democráticos de unas elecciones libres y honestas. Entonces, en Alemania, la cantidad de quejas respecto a algunas elecciones son mínimas, aunque la legislación es deficiente. Fíjense, la legislación electoral es en algunos puntos simplemente deficiente, pero las quejas son mínimas. Mientras que en América Latina la legislación es amplia, precisa,
con algunos huecos, por algún motivo. Pero las quejas son enormes. ¿Cómo explicar esas? Bueno, como si conocen mi obra, yo doy mucho énfasis en la mentalidad y la cultura política, ¿no? Y aquí la desconfianza entre hombres y mujeres, por supuesto, y frente a instituciones políticas o administrativas, por ejemplo, respecto a la justicia, son mucho mayores que en los países de democracias establecidas. Y Alemania está en el medio, porque la confianza, por ejemplo, en los países nórdicos es aún mayor que en Alemania. Pero comparando solamente Alemania con América Latina, se da cuenta que aquí la desconfianza en el otro y la desconfianza en las instituciones hacen que la legislación tiene que ser más amplia, más precisa, y el control también de la práctica electoral también tiene que ser más amplia que en Alemania, porque se supone un comportamiento más bien acorde con los criterios democráticos. Mientras que aquí se piensa que las elecciones dan cabida para trucos y para irregularidades, y que las propias instituciones que tienen velar por la honestidad de las elecciones son politizadas, corresponden a intereses partidísticos. Entonces, toda esa suspicacia ahí hace que la propia legislación, comparando Alemania o comparando los países democráticos muy avanzados con América Latina, que ahí hay esas diferencias que notar. Y mi aporte como investigador era de no llegar desde Alemania o Europa con una cierta idea de cómo organizar elecciones libres, sino tratar de conocer la realidad latinoamericana y ver qué país en este continente, con esas características culturales en general, tiene una legislación que responde a las expectativas y a las necesidades de una democracia con elecciones libres y honestas. Por eso inicié el Tratado de Derecho Electoral comparado de América Latina, para que los países latinoamericanos aprendan de sí mismos, de sus mismas experiencias, y no de experiencias europeas que se han originado en un contexto político-cultural totalmente diferente. Eso es un poco, tal vez una respuesta un poco larga, pero me ha encantado de dar esta respuesta. Muchas gracias por la pregunta. Sí, maestro. La pregunta precisa es, ya que usted tuvo contacto directo en esta escuela estructuralista cepalina de Raúl Prebisch, y en esa época tan interesante como usted dice que le atrajo hacia América Latina, ¿nos podría comentar su experiencia y su opinión de lo que es Chile hoy, representando la democracia a seguir para los siguientes estados como los que lo rodean, principalmente que sería Venezuela? Siempre la ponen de ejemplo a Chile. ¿Qué diferencia y qué pasó ahí después de lo de Allende? La mayor diferencia, a mi modo de ver, es que Chile tiene en un principio una tradición democrática de larga data, mientras que Venezuela no la tiene. Tenía una época democrática, ¿no? Pero no ha podido conservar esa su experiencia democrática. Mientras que Chile tenía una época autoritaria
Él supo superar esa herencia autoritaria en función de mayor consenso, mayor gobernabilidad, mejores resultados. Por lo demás, Chile, a mi modo de ver, tiene un cierto, en su sistema político, ha conseguido un cierto balance entre legitimidad de entrada y legitimidad de salida. En muchos países de América Latina se da mayor énfasis en la legitimidad de entrada. Eso se nota también en países que tienen un buen sistema político, un buen sistema electoral, pero constantemente están discutiendo reformas en el ámbito de la legitimidad de entrada, participación, pluralismo, equidad en la competencia política, y mucho menos en la legitimidad de salida, es decir, ingresos nacionales, competencia internacional, una buena postura en el fenómeno de la globalización, políticas sociales, política de educación, etc. Esos son, a mi modo de ver, yo soy institucionalista, pero no porque me gustan las instituciones, sino porque sí, de las instituciones depende mucho las políticas de resultado, ¿no? Que allí tienen alguna influencia, que tal vez no son las de mayor importancia, pero también tienen mucha importancia. Y Chile, a mi modo de ver, ha conseguido un cierto equilibrio. Eso se nota no solamente en su relativa estabilidad de la democracia, y no se dejen seducir por los datos de encuesta, porque los chilenos, de su cultura política misma, son muy escépticos respecto a la democracia. Son escépticos, pero saben bien valorizar su democracia, ¿no? Lo viven. Y otros países son, digamos, no tan escépticos frente a su gobierno, ¿no? O temen tal vez que cuando dicen algo crítico que les va a causar problemas, ¿no? Por ejemplo, en Nicaragua, la gente allí no es sincero cuando le preguntan respecto a su gobierno, porque temen que una respuesta negativa puede causarles problemas. En Chile, digamos, la libertad es tal de que cada uno se queja, y frente a las instituciones, a los partidos políticos, etc. Pero esos datos de las encuestas no significa realmente algo que da una buena información sobre la estabilidad de la democracia. En Venezuela es, digamos, tal vez el país anfitrión, se puede decir, de otra onda, es decir, dando exclusivamente énfasis en la participación, pero al mismo tiempo desvirtuando esta participación hacia un plebiscitarismo, confrontándose y polarizando la situación política, de modo que no hay una competencia real y honesta y equitativa entre el gobierno y las fuerzas que lo sostienen y la oposición, sino un desequilibrio total. De modo que aquí, como ayer se decía que hay 3 criterios para llamar una democracia, ¿no? Entonces, ahí están acostumbrados a llamar su democracia. Incluso sigue siendo el club de las democracias en América Latina. Incluso entra como democracia en el Mercosur, sin, a mi modo de ver, cumplir con los mínimos criterios de una democracia. Es mi postura científica, ¿no? Pero también emocional. Muchas gracias. Una pregunta, servidor Menecio Rivero.
Aquí en México tenemos 3 ámbitos, a nivel municipal, a nivel estatal o regional, no sé cómo lo ubiquen ustedes, y a nivel federal. Cuando un partido político pierde en cualquiera de los niveles, las instituciones no sirven. En algún tiempo un candidato a nivel federal dijo: al diablo las instituciones. ¿Cuál es el comportamiento de los partidos en Europa que pierden? ¿También mandan al diablo las instituciones? ¿Cómo se da la transición ya de un gobierno a otro? Digámosle, como dicen aquí en México, ¿también lloran allá en Europa los partidos perdedores? Bueno, la normalidad en Europa es que aceptan los resultados electorales por el simple hecho de que reconocen que la organización electoral es honesta. No hay esa suspicacia. Hay un caso reciente en Italia, ¿no? Cuando Berlusconi hizo una reforma electoral que favorecía a la mayoría, pero él, a la mayoría en votos, pero él en esas elecciones no consiguió esa mayoría en votos, sino la oposición. Entonces la oposición aprovechaba de una ley que era una ley desproporcional en favor del que saca la mayoría. Entonces el propio Berlusconi puso en cuestión de que su propio ministerio del Interior hubiera organizado las elecciones de forma honesta. Entonces es un berlusconismo que es muy raro, que tiene que ver con esa persona. Pero por supuesto que Italia tiene una organización electoral y maneja lo electoral como las demás democracias europeas, ¿no? Entonces, esto no se produce. Mientras que en América Latina, incluso con politólogos, incluso, y eso quiero que enfatizar, incluso con politólogos, ¿no?, dan por entender que cuando pierde su partido, argumenta de que la ley electoral no corresponde, que el IFE no era correcto, que el TRIFE no aceptaba, que las elecciones eran fraudulentas y que ha ganado por algún fraude o por alguna inequidad en los recursos, por algún fenómeno externo al partido o al candidato que habían perdido. Entonces es también, digamos, un fenómeno cultural que hay que tomar en cuenta y que tal vez a lo largo de mayor cantidad de elecciones libres y honestas se va a bajar, se va a evanecer, ¿se dice eso? Evanecer esta tendencia a interpretación, de interpretar la organización electoral y las características de las elecciones según el interés ideológico o de partido que uno tenga. Pero eso es un ejercicio largo, no se puede, digamos, esperar que eso pase de un día al otro. Por lo demás, depende también del grado del populismo que existe en un país o en una época, digamos, de un país, porque está vinculado mucho con un liderazgo político, ¿no? Es decir, no se puede decir que toda la sociedad piensa así, sino es el líder que, por ejemplo, a pesar de haber perdido las elecciones, piensa que él es el ganador o el presidente legítimo, aunque no tenía la mayoría de votos. Eso pasa, pero me parece que eso pasa, es decir, no tiene que presentarse en cualquier elección, ¿no? Y lo importante es también que en los diferentes 3 niveles que usted menciona, hay
resultados electorales diferentes. Incluso es importante cuando hay elecciones a dos órganos distintos en el mismo acto electoral. Entonces es poco lógico suponer de que cuando un partido tenía un resultado bastante bien en unas elecciones legislativas, pero pierde en las elecciones presidenciales, que las elecciones han sido fraudulentas. Digamos, hay que ver las cosas con cierta lógica. ¿Por qué una elección en el mismo acto es en una parte fraudulenta y en otro no? El sentido común de Don Quijote o de Cervantes, ¿no?, tendría que indicar que eso no es lógico. Y como ustedes recuerdan, era la situación en las elecciones mexicanas del año 6, ¿no? Aceptaron por una parte el PRD los resultados electorales para las corporaciones legislativas, pero no para las presidenciales, aunque eran las mismas elecciones, solo repartidos en dos actos diferentes. Muchas gracias. Sí, en México también hay ahorita una discusión sobre las candidaturas ciudadanas. Yo le quiero preguntar, en su opinión, ¿qué impacto tendría sobre el sistema electoral mexicano? Si sería positivo, sería negativo, desde su perspectiva. Bueno, en América Latina, nuevamente, no solamente en México, se da mucho énfasis, como ya había dicho, en la legitimidad de entrada, y hay mucha crítica a los partidos políticos. Me parece que han escuchado, los partidos políticos siempre están en crisis, no solamente hoy, ¿no? Entonces, se da la idea de que se puede mejorar la representación a través de una mayor participación ciudadana en las elecciones, como candidatos, por ejemplo, como candidatos independientes, por ejemplo, ¿no? Yo tengo mis dudas al respecto. Yo, bueno, aplaudo, digamos, el mayor interés que está representado por estos grupos por la política, porque obvio que la política debería estar en el interés de todos, eso está positivo, pero al mismo tiempo esas aspiraciones de que la ciudadanía tenga representación fuera de los partidos políticos, a mí me está equivocado, por varias razones. Ahí sí se impone también la experiencia internacional de que la democracia moderna es una democracia de partidos políticos. Ahí no cabe ninguna duda. No hay ninguna experiencia en el mundo hasta el momento donde una democracia funciona sin partidos políticos, ¿no? Eso queda claro. Y la ciudadanía o que aspira a ser representado por independientes, por representantes propias, etc., no olvida de que la representación por personas está muy vinculada con el dinero. Porque como individuo individual uno necesita también mucho dinero para una campaña electoral. Y la llegada de esos dineros y controlar las fuentes de este dinero es aún mucho más difícil que controlar las fuentes de los partidos políticos. Por lo demás, si entran masivamente en el Parlamento, se repite un poco o masivamente la experiencia brasileña que fue el objeto de una de las conferencias anteayer. Entonces, el costo de la política va a aumentar muchísimo porque el presidente entonces tiene que pagar o comprar el voto de un individuo en el Parlamento
que es necesario para conseguir la mayoría para su política. Entonces, bueno, yo termino aquí los argumentos en contra. Quisiera repetir que me parece importante el mayor interés de la ciudadanía en la política y en mecanismos de control. Pero ojo, es también una recorrida sin fin, porque ¿quién controla la institución de control? En un país o en una región donde hay un desprestigio de las instituciones y una suspicacia enorme frente a cualquier institución, se repite el fenómeno de control y eso aumenta enormemente el costo de la política. Y este costo para organizar la legitimidad de entrada es menos dinero para la legitimidad de salida, es decir, para políticas públicas que realmente interesan a la gente. Eso es empíricamente muy comprobado por ejemplo, las encuestas de Latinobarómetro. La gente quiere resultados y está más en apoyo a la democracia existente cuando estos resultados se producen. Eso se nota perfectamente bien. Las curvas entre los ingresos per cápita, si suben o bajan, corresponde a la mayor o menor frustración de la gente con la democracia existente. Ahí hay una cierta correlación. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Sí, mi pregunta, doctor, de cierta forma ya la he estado contestando en estas dos participaciones que ha tenido, pero en función al sistema electoral nuestro, al modelo de validación de la elección presidencial, donde tenemos, por ejemplo, que es el Tribunal Electoral el que lleva a cabo ese acto para declarar que la elección presidencial es válida. Por ejemplo, en sus estructuras jurídicas no toma en cuenta en su revisión los topes de gastos de campaña. Entonces, a partir de eso, pues quedan muchas inquietudes en razón a saber si al momento en que se declara la validez de la elección, sin tomar en cuenta cuánto dinero se gastó en la campaña presidencial, esto puede o no impactar a verdaderamente legitimar la asunción de un presidente de la República, ¿no? Entonces, en atención a ello, bueno, usted ya ha dicho el factor del dinero en las campañas. Si dejamos fuera de su análisis esto, pues cómo poder evitar declaraciones como las que han hecho algunos candidatos, en particular López Obrador, de que pues, a veces se mandan al diablo las instituciones, si en efecto estas mismas no revisan a cabalidad, o lo hacen ya cuando el efecto de una posible sanción de invalidar una elección, o la posibilidad de perder el registro de un partido político, pues no tiene ningún efecto. Entonces, la pregunta en concreto es cómo conciliar estos aspectos del dinero en una campaña política y la posibilidad de aceptación de resultados electorales por otro lado. Gracias. Muchas gracias por su pregunta. El tema del dinero en la política es importantísimo. No solamente el dinero, como escuchábamos por la mañana, es un motivo para ir en la política, ¿no? Ya considerado 400 años anterior a nuestra época, ¿no? No se consigue la posibilidad de que los partidos compiten en total equidad de condiciones financieras. Eso es casi imposible. Pero en la medida que hay un financiamiento público, que en algunos países existe, en otros no, ya da una cierta garantía de una equidad financiera. En la medida que se excluyen aportes privados o se introducen topes
o se introduce la necesidad de dar información sobre los ingresos que han recibido por alguna empresa o por alguna parte, se reduce también el fenómeno de la inequidad de las campañas electorales. Pero repito, total equidad no hay. Y que, en segundo lugar, la inequidad es un tema mediático. Es decir, siempre es un escándalo